gusto poder saludar a cada uno de ustedes un domingo más que llevamos en cuarentena, en tiempo de pandemia, pero la Iglesia del Señor se sigue reuniendo o conectando de esta forma, celebrando su día, el Día del Señor. No sé si se dan cuenta que cuando enviamos la invitación a la iglesia y mandamos el link de esta reunión, decimos que los invitamos y los animamos a reunirse, a conectarse en este Día del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca del Día del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca del cuarto mandamiento. Recordemos que estamos en la serie Cuánto amo tu ley, que nos habla acerca de cómo adorar a Dios y también cómo vivir el Evangelio en relación con Dios y el prójimo. Y hemos visto ya tres mandamientos. Recordemos que los primeros cuatro mandamientos están en función de mi relación un poquito más, más relación de Dios, uno con el Creador, con nuestro Señor, nuestro Salvador, y los seis siguientes están en relación mucho más horizontal, entre uno con nuestro prójimo. Entonces, los primeros cuatro mandamientos son los siguientes. Les voy a hacer un recordatorio para introducir este sermón. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No sé si recuerdan lo que está en Éxodo 20. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de nada, ni lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tampoco hay que inclinarse a ella, ni honrarla, porque el Señor es un Dios fuerte y celoso. En tercer lugar dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿se recuerda? Y hoy día vamos a ver el día de reposo. Dice, versículo 8 hasta el 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni siquiera tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hoy día vamos a dividir este sermón en cuatro partes. Antes debo decir de que hablar de este tema, uno podría hacer incluso una serie de sermones solamente este tema, eh, pero el desafío es grande en pocos minutos poder explicar a modo general lo que implica el Día del Señor. Voy a explicarlo en cuatro partes. La primera parte está en relación a cuál es el propósito del día de reposo, el propósito original del día de reposo. En segundo lugar, voy a abordar rápidamente, de manera general también, cuál es el día de reposo, qué día debemos celebrar. Porque aquí está hablando acerca del día de reposo, el séptimo día, no es el día sábado. Entonces, ¿por qué no reunimos los días domingos? Entonces, la pregunta ahí que está es, ¿cuál es el día? ¿Sábado o domingo? En tercer lugar, ¿qué celebramos ese día? Ya definiendo el día, ¿qué es lo que celebramos entonces? Y en cuarto lugar, ¿cómo debemos celebrarlo? ¿Ya? Entonces, son cuatro preguntas que nos ayudan a entender o a explicar este gran mandamiento del Señor. Recordemos que este es el cuarto mandamiento, y este cuarto mandamiento nos ayuda a cumplir aún mejor los otros tres primeros. Cuando dice, acá dice, acuérdate, lo dice así porque a uno se nos olvida de guardar un día para el Señor, un día especial para el Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis ya inmediatamente. Sabemos que como creyentes, todos los días son un día dedicado para el Señor. O sea, de lunes a domingo son días dedicados para el Señor, porque todo lo que hacemos es para su gloria, es para su honra. No debemos pensar que no es para el Señor. Todos los días son por Él, para Él somos. Pero de todas formas, un día debemos dedicar de manera aún más especial, según lo que dice acá en la palabra, para santificarlo. Esto está en Éxodo 20, está en la ley de Dios, de Moisés. Y uno podría decir, esto no aplica para nosotros, porque esto está principalmente para el pueblo de Israel. Está en el antiguo pacto, entonces no debemos cumplir la ley. Le hemos comentado veces, semanas anteriores que la ley moral, la ley que está explicada aquí, los 10 mandamientos, es una ley que no ha sido abrogada, no ha sido parada,
no ha sido suspendida tampoco, no ha sido cambiada, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. O sea, su ley es eterna. Aunque sí debemos reconocer que hay aspectos de la ley que está involucrada en el Pentateuco, que sí han sido eh, em, cumplidas en Cristo. Por ejemplo, las leyes ceremoniales, los sacrificios, por ejemplo, estaban ahí como figura de lo que vendría, sería Cristo. Eso ya no debemos cumplirla, porque Cristo ya cumplió todo el sacrificio perfecto. Y también las leyes judiciales, que eran específicamente para ese tiempo y en ese contexto, que normaba la relación entre el pueblo de Israel en ese periodo histórico, tampoco debemos cumplirla. Pero la ley moral, la ley que está expresada en Éxodo 20, es una ley que abarca todas las generaciones, desde el principio, desde la creación, hasta la consumación. Siempre debemos cumplirla. Entonces, si debemos cumplirla, ¿cómo es que debemos cumplir esta ley? Entonces dice acá, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces hay dos cosas que debemos hacer. Una que está en negativo, por así decirlo, que no debemos trabajar nuestras tareas cotidianas, nuestras tareas para sustento económico, por ejemplo. No debiéramos. Aquí voy a hacer una excepción después. Voy a explicar qué pasa en casos que me toque trabajar, por ejemplo. Hay hermanos que trabajan en el sector salud y tienen que trabajar por turnos, por ejemplo. O bien si uno es voluntario de los bomberos y hay una emergencia, no podría decir ya, ok, puedo ir a ayudar al prójimo. Entonces ahí son un paréntesis de excepciones a la regla, porque lo que prima es el amor al Señor y amor al prójimo. Entonces, pero sí, en términos generales, debemos descansar de nuestras obras. O sea, el día domingo es el día del Señor, es de Él, es por Él y para Él. Entonces debemos de descansar de todas nuestras labores cotidianas. Pero aquí nuestro corazón siempre se desvía. Tenemos una semana muy ajetreada seguramente, de lunes a viernes, de lunes a sábado, intenso trabajo, intensa pega. Y uno dice, el día domingo es como esa publicidad que aparecía en televisión, haz todo, haz nada. Es como tirarme en la cama, tirar los zapatos y ver televisión y ver series y comer y encargar cosas y deleitarme en mi carne y decir, ¿sabéis qué? Este día lo hago para descansar, este día es para mí, porque me lo merezco, porque yo trabajaba toda la semana, me merezco una maratón de series, me merezco comer lo que a mí más me gusta, me merezco ese día comer todas las cosas que me encantan, me lo merezco, hacer nada. Entonces, ese no es el tipo de descanso que está hablando, es descansar de nuestras tareas, pero hay una contraparte, es dedicarlo. O sea, no implica no dedicar nada, a nada, dedicarlo especialmente a la adoración a Dios. Porque dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, no es solamente decir, no voy a hacer nada, no, es descansar de las obras cotidianas y comunes de nuestras vocaciones, nuestros llamados y nuestras profesiones o nuestros oficios, dejarlo a un lado y dedicar ese tiempo al Señor. Dice, 6 días va a trabajar. Y hay un principio detrás, que no es trabajar todos los días, sino uno empieza a ser un trabajólico, o bien pensar de que todo depende de mí, y todo depende de mi esfuerzo para poder sustentar mi vida. Insisto, hay excepciones, dos excepciones, una por necesidad de trabajo y otro por amor y por misericordia. Esa excepción también la vivió Jesús cuando está en su ministerio público. Pero dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo, es sabbat, es reposo. Pero es reposo no para esa idea que dije antes, haz todo, haz nada. Es un reposo para Jehová tu Dios. Y ahí insiste, no hagas obra alguna. Y tampoco hagas que otros hagan obra alguna por ti. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero incluso, que está dentro de tus puertas, no debes promover o debes forzar a que trabajen por ti. Porque en 6 días, y aquí te da el sustento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. O sea, Dios
bendijo y santificó este día para Él. Entonces, ¿por qué cumplirlo? Dios muestra aquí un un patrón que es razonable. O sea, de 6 días, de 7 días, te dice, trabaja 6 y dedica uno. O sea, es razonable, pero además es bueno. Es bueno para el corazón humano y para el cuerpo incluso descansar y dedicar un tiempo para lo que es el alimento de nuestra alma, nuestra gasolina, el combustible de nuestro corazón, para dedicarlo a la adoración a Dios. El domingo, o sea, o el día del Señor, es un día para dedicarlo a Él. No es un día para decir, bueno, el día sábado no alcancé a hacer mi pega, así que voy a seguir trabajando duro y esforzado. No, si puedes no hacerlo, si tienes la posibilidad de parar realmente delante del Señor, para. O sea, Dios te está regalando un diseño saludable para tu vida física, emocional y espiritual, porque estando en Él estamos completos y estamos en perfecto reposo. En segundo lugar, esto porque es justo. En primer lugar era porque es bueno, porque Dios es bueno. En segundo lugar, porque Dios es justo. Dice, porque es para Jehová tu Dios. O sea, si Él es nuestro Dios, Él se merece nuestra adoración. Él se merece un día exclusivamente para Él. Él se merece un tiempo dedicado especialmente para la comunión con Él. En tercer lugar, porque es sabio. O sea, Dios ha establecido este patrón porque es sabio y es bueno en sobremanera y tiene un sentido misericordioso. No es un Dios que te dice, no, quiero que sea al revés, quiero 6 días para mí y uno para el trabajo. No, es razonable lo que Dios está pidiendo. Y además es bueno y es misericordioso, es para mandar su eterna bendición. Y en cuarto lugar, por misericordia, porque Él nos bendice a través de un día especial para Él. Nosotros entregamos nuestra vida a Él, dedicamos un día especialmente a Él, pero fíjate, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay una gracia especial en dedicar este día al Señor y dedicarlo comunitariamente. Entonces, a través de esta ley, reconocemos su carácter nuevamente, reconocemos sus leyes que son buenas, agradables, son perfectas. La buena ley de Dios es agradable y es perfecta. Y además reconocemos sus obras. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no tenía alimento y Dios lo alimentaba a través del maná? Ese maná caía de los primeros 6 días de semana y al séptimo día ya no caía. Entonces, lo que decía ahí, el texto, es que debía alimentarse y debía sacar lo justo y necesario, pues no trabajar el doble, no trabajar con todo. O sea, debían ellos estar tranquilos de que el Señor estaba proveyendo para sus necesidades. Entonces vemos aquí que el dedicar un día para Él es reconocer su obra, es reconocer su provisión, es reconocer que está al frente, que está al mando de tu vida, incluso en lo económico, incluso en tu salud, incluso en tus emociones. El Señor está al frente. ¿Y saben qué? Cuando acumulamos y cuando queremos salir a sacar alimento, incluso ese mismo día de reposo, uno puede decir, ¿sabes qué? El Señor te va a dar lo justo y necesario para que puedas sustentar tu vida en todo sentido, tanto en lo físico, tanto en lo económico, como en lo emocional y en lo espiritual. Entonces vemos que conocemos su carácter a través de esta ley, conocemos sus leyes y que son buenas, agradables y perfectas, y conocemos además sus obras misericordiosas. Entonces Dios nos manda en este día a abandonar nuestros propios deseos, a abandonar nuestras estrategias, nuestras obras, incluso a abandonar nuestra agenda que está desordenadísima. O sea, Dios quiere ordenar nuestra agenda, ordenando primeramente nuestro corazón. A veces queremos ordenar nuestro corazón, pero, o sea, nuestra agenda solamente. Es decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago tal día? Tratamos es imposible, no alcanzo a hacer nada en estos 7 días que tengo. El Señor dice, ¿sabes qué? Ordena tu corazón y tu agenda va a ser ordenada también. Entonces, una forma de ordenar el corazón es ordenar la agenda. Una forma de ordenar la agenda es ordenando el corazón.
va junto relacionado. Entonces hay un día especial dedicado a Él. Usted me dirá, pero si esto es Éxodo, esto es el Sinaí, esto es para el pueblo judío. Yo te digo algo, este mandamiento que está en Éxodo ya estaba en la creación, ya estaba en Génesis 2, en que el Señor dijo exactamente lo mismo, que debíamos reposar nuestras labores, así como Dios reposó de sus labores. En 6 días creó todo y en el séptimo día reposó. Si Dios hizo eso, no porque estaba cansado, si Dios hizo eso, que es alguien que está infinitamente poderoso, que no se cansa, y nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo si queremos trabajar todos los días de la semana? Estamos diciendo, Señor, yo soy Dios, yo soy como tú, yo soy infinito en fuerza, en poder, yo no necesito descansar, yo no te necesito a ti. Entonces, estamos viendo acá que para nosotros tiene un buen desafío, abandonar nuestros deseos, abandonar nuestras estrategias, abandonar nuestras obras y enfocarnos en Él, en su ley y en sus obras. Ahora bien, acá efectivamente dice el texto que el séptimo día es el día de reposo. Si ustedes ven el séptimo día, ¿cuál es el séptimo día? Es el día sábado. El día sábado es el séptimo día. El primero es el día domingo. Vemos que el día de reposo entonces, para el pueblo judío, efectivamente era el sábado. Ahora, ¿por qué entonces celebramos nosotros el domingo? Primero debemos decir que Cristo mismo dijo que Él era el Señor del reposo, el Señor del Sabbat, el Señor del sábado. Él fue el que puede entonces cambiar el día. Nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, no podemos cambiar el día en el cual lo adoramos. O sea, decimos, ¿sabes qué? Los judíos era el sábado, nosotros inventemos algo distinto para diferenciarnos. Hagamos un día martes, hagamos el domingo, o el día lunes. No, es el Señor mismo quien cambió el día. ¿Y aquí Dios lo cambió? De un sábado a un domingo. Y eso lo vemos en la Escritura. Hay algunos que dicen, los adventistas del séptimo día, piensan, por ejemplo, creen que debemos cumplir el sábado, el día de reposo, tal cual como lo vivió el pueblo judío, porque aquí está la ley de Moisés y es estatuto perpetuo. Por tanto, dice que la señal, fíjense lo que dice, la señal de una iglesia verdadera es la iglesia que respeta y dedica el día sábado al Señor. Pero está muy equivocado, sin el ánimo de polemizar, sino que de aclarar lo que el Señor dice en su palabra, es que el Señor, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo y Él puede cambiar el día de celebración de Él mismo. Entonces hay diferentes razones por la cual, expresada en la Biblia, en que se evidencia el cambio de un sábado a un domingo. En primer lugar, es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo renunció un día domingo, el primer día de la semana. Entonces ustedes pueden ver en la Biblia que habiendo resucitado Jesús por la mañana, él, dice el texto de Juan 20, 11 al 18, o Marcos 16, 9, dice al final ya de los evangelios, dice Jesús el primer día de la semana apareció primeramente a María en Magdalena. ¡Wow! ¿Y el autor por qué dice esto? Este autor, Juan, que lo escribió posterior a lo que pasó, obviamente, quizá el año 60 o el año 90, o 80 incluso después de Cristo, escribe esto de forma clara y dice, el primer día de la semana. Marcos dice lo mismo, enfatiza en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Entonces vemos que Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana. En segundo lugar, está la evidencia de que Jesús además se aparece a los discípulos, cuando estaban reunidos, se aparece y está con ellos el primer día de la semana. Usted puede leer esto también al final de los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, Lucas o Juan.
Mateo 28, por ejemplo, Marcos 16, Lucas 24, o Juan 20, que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, y ahí te dice claramente, el primero de la semana, o sea, el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Y ahí se cumple donde están dos o tres congregados, yo estoy en medio de ustedes también. Entonces estaban reunidos y Jesús aparece a los discípulos, ya Jesús resucitado ya, aparece el primer día de la semana, un domingo, le dice paz a nosotros, a vosotros. Después, se recuerdan que hay una fiesta que se llama el Pentecostés. Eso significa que son 50 días después de la fiesta de las Cabillas, y eso cae el primer día de la semana. Vale decir, el Pentecostés son después de 7 semanas, después de 7 sábados, primer sábado, segundo sábado, hasta el séptimo sábado, y al otro día se celebra la fiesta del Pentecostés. Y curiosamente, ustedes ven Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, estaban reunidos en ese día, que era el primer día de la semana, el día domingo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Pentecostés y la venida del Espíritu Santo también fue el primer día de la semana. Después vemos evidencia de que los discípulos de Jesús, de la iglesia primitiva, comenzaron a reunirse, ¿cuándo? El primer día de la semana. Lo pueden ver esto en Hechos 27, dice, el primer día de la semana, el domingo, lo enfatiza el autor que es Lucas, reunidos los discípulos para partir el pan, que significa probablemente en este contexto para la cena del Señor, paréntesis, la cena del Señor es igual, o sea, se dice que es para Él, al igual que el día de la semana, que es el día del Señor, que es el día domingo. O sea, la cena del Señor se celebra en el día del Señor, en el primer día de la semana. Y Pablo le enseñaba y les predicaba el Evangelio. Sabemos que había evidencia, que el apóstol Pablo incluso, que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Después vemos en Corintios 16:2, en que dice, cada primer día de la semana, nuevamente el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso lo dice Pablo, hablando acerca de la adoración a Dios por medio de las ofrendas en el primer día de la semana, el día del Señor. Entonces vemos que hay amplia evidencia bíblica, pero además hay evidencia de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son líderes de la iglesia del Señor, que fueron posteriores a los apóstoles. O sea, posterior a la muerte de Juan, por ejemplo, vinieron los líderes que seguían la posta y seguramente fueron contemporáneos incluso con Juan, el último de los apóstoles, digo yo. Ellos celebraban, y hay documentos, claro, que no se lo voy a citar ahora por tema de tiempo, que cada uno de ellos había una unanimidad absoluta que el día en que se reunían los discípulos de Jesús, los creyentes, era el día domingo. Y por último, vemos que Dios establece el día del Señor, el día de Jesús, como el nuevo reposo de los creyentes. O sea, el nuevo reposo es el día domingo. Y como leímos delante en Hebreos 4, ¿sí? Lo leyó Connie delante en cuanto a acercarnos delante del trono de gracia. Un poco antes habla acerca de que nuestro reposo verdadero está en Cristo, está en la comunión que tenemos con Él. Harto que decir, es una tarea bien desafiante, puede explicar esto en pocos minutos, pero si tienen alguna duda, inquietud, comentario, puede hacer llegar las preguntas por interno, me puedo agendar una reunión con ustedes, pero este es el fundamento bíblico para reunirnos el día de domingo, porque fue el día en que el Señor Jesús, nuestro Señor, resucitó. Entonces, ¿qué celebramos? Celebramos que Él resucitó, obviamente. Entonces, al Él resucitar,
tenemos al menos 10 beneficios. O sea, fíjense lo que voy a nombrar acá. Voy a nombrar que al ver que Jesús resucitó, podemos reconocer, uno, que somos justificados; dos, que Él venció la muerte; tres, que estamos unidos a Cristo; cuatro, que las Escrituras son verdaderas porque están profetizadas, que Cristo iba a morir y resucitar; cinco, que el Evangelio es verdadero y poderoso; seis, que Jesús es el Hijo de Dios en poder; siete, que al haber resurrección, también hay un derramamiento del Espíritu Santo; ocho, nos da esperanza viva; nueve, sabemos que resucitaremos de los muertos; y diez, que ese que resucitó, que Cristo el Señor, es juez justo que viene pronto. Eso celebramos cuando nos reunimos. Celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y podemos recordar algunos pasajes de esto. Por ejemplo, Romanos 4, que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El primer punto. O bien, ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó, obviamente. O también sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar con Cristo Jesús. Entonces nuestra esperanza es que si vivimos o morimos, incluso si somos contagiados incluso por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad que nos venga, o sea, nuestra esperanza es que como Cristo resucitó, tenemos esperanza de que un día seremos también resucitados. También tenemos esperanza de que estamos unidos a Él. Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, esto celebramos. Celebramos que hemos sido justificados, que recibimos la sabiduría del Señor, que estamos siendo santificados por Él y que un día seremos plenamente redimidos en su redención consumada. Y también celebramos que la Biblia no mintió, porque dice el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, refiriéndose a Jesús, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, vemos que lo que estaba escrito acerca de Él, que iba a resucitar al tercer día, ya, ya estaba, se cumplió, y Cristo entonces cumplió la palabra, y la palabra es verdadera, y también nos da una esperanza viva, que el Evangelio es poder. Porque si Cristo no resucitó, dice Corintios 15, vana entonces nuestra predicación, y vana nuestra fe, y vana nuestra vida, y seríamos los más, eh, lo, eh, los más pobrecitos de esta vida. Si creemos que Cristo resucitó, o sea, si predicamos que Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana incluso. Pero si Cristo resucitó, nuestra fe es viva y eficaz. También reconocemos que en Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y también vemos que Él fue exaltado por la diestra de Dios, y fue recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que nosotros vemos y oímos en Hechos 2. Y finalmente vemos que viene un juez justo, que juzgará con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Cristo, haber resucitado, se convierte también en juez justo que viene a juzgar y viene pronto. Y termino con esto, en cuanto a qué celebramos el día del Señor. Celebramos lo que dijo Jesús. Dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí hace la pregunta Jesús, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si creemos esto, es la pregunta que Dios nos hace. A ti y a mí nos hace constantemente esta pregunta. ¿Crees esto? Si nunca antes había escuchado el mensaje del Evangelio, si nunca había escuchado lo que celebramos el día del Señor, el día domingo, cuando nos reunimos como iglesia, y ahora sabes que es la resurrección de Cristo, y que si Él resucitó, y si crees en Él, tienes vida eterna,
y si llegas a morir, vivirás eternamente. Y no vas a morir eternamente. La pregunta para ti es, ¿crees esto? Si lo crees, debes confesarlo con tu boca, decir, Señor, creo en ti. Quiero que tú me des tu vida. Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero que tú me des la vida que yo no tengo. Porque en mi vida solamente hay muerte y desolación. Pero tú puedes dar vida y vida abundante. Y para los que ya hemos creído de más tiempo esto, es necesario volver a preguntarnos. Porque en el camino se nos olvida. ¿Crees esto? ¿Sabe cuándo se nos olvida? De lunes a sábado. Incluso el domingo, decimos, hoy viene el día del Señor, juntarnos, voy a mejor descansar hoy día y haz todo, haz nada. También se nos olvida. ¿Sabes cuándo nos recordamos? Cuando nos enfrentamos a la comunión con el Señor. Cuando vamos al Padre por medio de Cristo. Cuando vamos al Padre a la comunión con la iglesia. Y vamos, ¿sabes lo que pasa cuando nos reunimos? Hay una gracia especial, porque Dios bendice este día y bendice la comunión con su iglesia. Y Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y está con nosotros en este tiempo, en medio de este lugar, en tu habitación. Está ahí Dios contigo. Cristo Señor no deja ni desampara a su iglesia. Él está al frente, Él va adelante. Cristo es el Señor. Entonces, si decimos, está el Señor con nosotros. Recuerdo en el Antiguo Testamento, alguien que se encuentra con el ángel del Señor y dice, Señor, pensando que era un ángel nomás, ¿tú eres de ellos o eres de los nuestros? Y él le responde, ¿sabes qué? Yo, yo soy el general de los ejércitos celestiales. Yo soy el que lleva la batalla. Yo soy el Señor de señores. Yo soy el Rey de reyes. Él está con nosotros. Y a ese Cristo resucitado celebramos. Al que murió por ti y por mí, a Él celebramos. Que por la gracia de Él, por la obra de Él, tenemos comunión con el Padre, somos perdonados cotidianamente y Él nos lleva a la victoria y un día lo veremos cara a cara y un día estaremos con Él y cenando con Él en su mesa. ¿Crees esto? Ahora viene el cuarto punto. Si creemos esto, la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a Él en el día de reposo? Y aquí quiero enfatizar un punto. Debemos reunirnos cotidianamente, pero especialmente el día del Señor. Aquí Hebreos también dice lo mismo, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto no es una tarea, un checklist de cosas que debo o no debo hacer, es el encuentro con el Dios vivo. No dejes de estar con el Señor. Tú y yo sabemos que a veces es muy complejo, se nos hace pesado o una carga a veces orar. Y cuando estamos ahí orando decimos, wow, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no hice esto antes? Y todos sabemos que experimentamos lo mismo cuando estamos en la reunión dominical, que a veces nos cuesta, a veces batallamos, a veces tenemos otras prioridades, otras tareas que hacer. Pero el Señor dice, no, dedica el tiempo a mí. Y uno cuando lo hace dice, wow, qué bendición más grande el poder estar delante del Señor, con el pueblo del Señor, proclamando que somos su pueblo, es nuestro Dios, nuestro Rey, y vamos a cumplir sus leyes, sus mandamientos, y esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo nos reunimos? Nos reunimos con dedicación, apartando ese día para Él, dejando nuestras tareas a un lado, confiando que el Señor tiene el control de mi vida en todo aspecto de mi vida, y dedicando un tiempo de concentración a Él, de culto personal, de culto familiar y también de culto comunitario, o sea, con el resto de tus hermanos. Y hay que hacerlo con determinación, y hay que hacerlo con reflexión, con meditación, con respeto, con reverencia, con alegría, alegría gozosa y alegría reverente. Porque decíamos delante en hebreo que gracias a Cristo podemos entrar al trono de la gracia y misericordia. Es de gracia y misericordia, podemos estar tranquilamente, pero no patudamente. Podemos estar tranquilamente, pero sigue siendo un trono, sigue siendo algo de la realeza, sigue siendo algo majestuoso. Vamos confiadamente y alegremente, humildemente,
pero también reverentemente. Entonces, cuando nos reunimos en este tiempo, nos enfocamos en Él. Las distracciones quedan a un lado. Debemos dejar el celular a un lado, nuestras comidas, nuestras bebidas, dejar, Señor, confío en ti, quiero escucharte a ti, Señor. Quiero concentrarme en tu plato, Señor, concentrarme en alabarte, concentrarme en orar juntos. Y cuando escucho al otro orar, decir, amén, Señor. Yo me uno a esa oración. Cuando escucho tu palabra, Señor, transforma mi vida, Señor. Santifícame, Señor. Cuando veo las letras ahí, Señor, no las conozco, pero permíteme cantarlas con el corazón y entenderlas. Que el Señor nos guíe entonces. Primero, si no has escuchado antes el mensaje del Evangelio, decirte de que Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. Y si crees en Él, aunque llegues a morir, vivirás. Porque todo aquel que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Y Él nos pregunta una vez más, ¿crees esto? Y si ya hemos creído esto, te invito a que cada día podamos dejar nuestras luchas atrás. Y cada día al domingo podemos decir, Señor, quiero dedicarlo a ti. Y quiero estar expectante porque este es tu día. Paréntesis. ¿Sabes por qué se llama domingo? Porque viene del latín dominus, que es señorío, o domini, y significa del Señor. O sea, este es el día que es del Señor, es por el Señor y para el Señor. Y efectivamente, los primeros cristianos declaraban que este primer día de la semana era el día del Señor. De hecho, Juan, cuando dijo, o estaba en el Apocalipsis 1 dice, estaba yo en tal lugar en el día del Señor, en el día en que Dios decidió revelarse aún más profundamente acerca de Él mismo. Vemos que el Señor está ahí obrando profundamente en nuestros corazones. Así que el Señor nos guíe a arrepentimiento si hemos desperdiciado el día del Señor, que nos guíe también a creer en sus bendiciones, a celebrar este día como demanda ser celebrado, y a reconocer todas las bendiciones que tenemos en Cristo el Señor, su justicia, su santificación, su redención, sus promesas, y que Él está en medio nuestro. Y cuando nos reunimos, incluso de esta forma, Él está en medio nuestro. Él está ahí hasta el fin del mundo. Él no nos deja, no nos abandona ni nos desampara. Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estar delante de ti, sabiendo que tú en este momento estás acompañando espiritualmente con tu presencia, Señor, a cada uno de mis hermanos que están conectados a esta reunión. Y además, tú estás ahí presente en cada hogar, Señor. Te pido que tú bendigas los hogares representados acá. Te pedimos que podamos adorarte a ti todos los días, Señor, pero aún más especialmente dedicar nuestro corazón para ser sanado, para ser alineado contigo, Señor, con tu carácter, con tus leyes y el conocimiento de tus obras, Señor, en este día. Te pedimos que como congregación podamos valorar, no relativizar el valor del día del Señor, sino que valorarlo, dedicarlo juntos como una iglesia que te adora y te confiesa como Señor, como nuestro Rey, Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús.